Bueno, creo que ya le han dado lectura a este pasaje que vamos a ver. Les pido por favor que vayan a sus Biblias, a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Versículos del 6 al 8. Dice así la palabra del Señor: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Bájale un poquito, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, mira, cuando sientes que las cosas van a terminar, cuando estamos viendo aquí lo que Pablo está escribiendo, y sientes que las cosas van a terminar, pues dejas todo en orden, ¿no? Todo preparado, ¿no es cierto? Y Pablo sabía y sentía que su vida estaba a punto de terminar. Él no quería dejar las cosas a medias, ni había amargura tampoco en su corazón cuando lees toda la epístola, como para decir que algo había dejado inconcluso. Al contrario, su vida había sido ejemplar, había dejado un legado difícil de superar. Escuchen esto. Había dejado un legado difícil de superar, había dejado profundas enseñanzas que formarían a los creyentes y consolidarían a los ministros del Señor. Entonces había mucho material que él había dejado, por supuesto, su enorme carga por edificar la iglesia, consolar, fortalecer, discipular, había sido ya escrita aquí en las epístolas pastorales, como había dicho también la semana pasada. Claro que todo era inspirado por Dios realmente, ¿no? Pero todos estos escritos y cartas estaban siendo leídas por todos lados, por todas las iglesias que habían sido formadas en sus viajes misioneros. ¿Te acuerdas? Como Antioquía, Derbe, Iconio, Pisidia, Perge, Listra, Troas, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, Corinto, Éfeso, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras más. Ahí está, y todos ellos leían estas cartas y algunas otras, y hacían una gran labor de edificación en esas iglesias. Y ahora se encuentra aquí, se dan cuenta, reflexionando acerca de todo el ministerio desarrollado en todos esos años, examinando su propia vida, analizando que todo tiene un fin, todo tiene su fin, mejor dicho. Como a todos los que estamos aquí, ¿no? Todos, ¿no? La vida eterna es en el plan espiritual, pero el cuerpo tiene que llegar a un momento al final del camino, ¿no? Donde uno tiene que saber qué es lo que realmente hemos hecho, dónde hemos sembrado, dónde hemos edificado, cómo hemos trabajado para Él. Estoy seguro que nadie comentaría lo que el apóstol Pablo dice aquí. Por supuesto, ni yo me atrevo, ¿no? Les digo porque nunca debes quedarte satisfecho con lo que has hecho. Nunca puedes quedarte satisfecho con solamente asistir a la iglesia, etcétera, etcétera, sino qué estás haciendo o qué haces para Él, ¿no? Ese es el punto. Pero Pablo parece que sí quedó satisfecho. Y estoy seguro que a pesar de todo lo que aquí dice, él mismo llegó a comentar, porque de ambas cosas estoy en estrecho. En Filipenses 1:23. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne por causa de vosotros. Él sabía lo que podía seguir haciendo, lo que quería seguir avanzando y seguir adelante, a pesar que prefería estar con Cristo, ¿no? Yo creo que cualquiera. La obra del Señor nunca se acaba, siempre hay mucho que hacer. Claro, cuando es obra del Señor, ¿no? Cuando es tu propia obra, pues quién sabe qué puedas hacer. Pero cuando es la obra del Señor, uno no puede quedarse satisfecho hasta ahí y eso es todo, ¿no? Muchos son obras humanas, terminan no siendo nada. Otros que han intentado establecer una iglesia y fracasan porque sus intenciones tal vez fueron puros intereses personales, ¿no? Y aunque Pablo deja bien establecido aquí en todas las cartas pastorales las instrucciones,
enseñanzas y formas para dejar una iglesia plantada, bien fundamentada. Cuando llega a nuestras manos, ¿qué sucede? Mira, cuando llegan a nuestras manos parecen salirse de nuestros dedos, también parecen alterarse, porque queremos establecer reglas y formas y métodos humanos, y de alguna manera queremos dejar algo humano ahí, ¿no? Esa es la tendencia de todo ser humano, porque queremos en el fondo muy particular aportar algo para el beneficio de la iglesia a los hermanos. Eso lo hacen muchas iglesias. Pero como dije, cuando metemos las manos puede funcionar de momento, pero luego vemos que el resultado es nulo, porque hubo más humanidad que lo que debe ser, ¿no? El resultado es nulo, porque fundamentalmente tenemos que establecer lo que dice la palabra y no nuestras normas que no son de Dios. Y aunque la iglesia, refiriéndome a los hermanos por supuesto, las creen y las aplican de momento, terminan siendo reglas legalistas que lejos de edificar a la iglesia la trastornan. Y así hay muchas iglesias con estas características. Pero Pablo aquí, llegando al final de su carrera, reconociendo lo que había hecho, hace una serie de reflexiones. Recuerda que como Pablo da a Timoteo una serie de recomendaciones, vimos la semana pasada que Pablo le da 4 énfasis al ministerio, 4 énfasis de ministerio. Lo vimos la semana pasada ya, ¿se acuerdan? La advertencia, la orden, el peligro y la firmeza. Solamente para recordarles lo que vimos la semana pasada. Vimos que la advertencia era: te encarezco, acá desde el versículo 4.1, del capítulo 4, versículo 1, te encarezco, es la palabra diamarturomai, que también se traduce te encargo, que es una expresión suave, ¿no? Y vimos que era una advertencia porque dice que está puesta delante de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego dice que juzgará a los vivos a los muertos. Entonces es una advertencia. Les dije que Dios juzgará a toda la raza humana, a todos los seres, juzgará a los vivos y a los muertos. Les dije que Dios juzgará a todos, ya sea para vida o para muerte. Es lo que se entiende cuando dice que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, ya sea para vida o para muerte, señala a todos, de todos los juicios, de todas las sentencias. Él nos aprobará en su manifestación en su reino, también lo vimos. ¿Se acuerdan? También se traduce en su aparición para estar en su reino. En otras palabras, cuando llegue Él y evalúe todo lo que hemos hecho, y por supuesto, de todas maneras estaremos en su reino. Y luego vimos la orden, donde encontramos 5 imperativos, ¿se acuerdan? Aquí están también 5 imperativos, todos ellos son aoristos, y es muy importante ver la definición gramatical para saber exactamente lo que Dios nos quiere decir. Y este es el contenido: que prediques la palabra, que instes, o sea, estés dispuesto. A tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, que significa amonesta, con toda paciencia y doctrina. Y no tiene caso volver a repasar todos los elementos que vimos la semana pasada, pero nuevamente ustedes pueden checarlos si tienen el disco o de alguna manera lo adquieren para saber lo que ahí se dijo. Ahí están las responsabilidades del ministerio, porque ya tenemos que entenderlo bien, hay que saber investigar, hay que ver lo que dice Cristo, lo que dice el Señor para nosotros. Así que recuerda que la predicación de la palabra es la prioridad del pastor, por una razón, porque vendrá tiempo, también otra vez, ahí está claramente, vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, llegará el momento en que no soportarán o no aguantarán la bien fundamentada enseñanza. Ese es el punto. Es la palabra didascalia. No van a tolerar más que se les enseñe la palabra de una manera correcta. No van a aguantar.
no van a aguantar que se les hable lo que dice el texto, lo que les exige Dios para sus vidas. No van a aguantar, no soportarán que la palabra les pida tanto. No soportarán las demandas de Dios. Tendrán comezón de oír más bien. Y dijimos lo que significaba, ¿te acuerdas? Oír pastores que les prediquen lo que ellos quieren escuchar, donde solo sean promesas y beneficios que los hagan sentir bien, que los hagan sentir a gusto, que los hagan sentir cómodos, y entonces se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, hombres que les halaguen, los deleiten, etcétera, etcétera. Falsos pastores que seducen o seduzcan a las almas inconstantes, como dice 2 de Pedro 2:14. Y así, una serie de impropiedades que harán que el rebaño se confunda más cada día. Si ahorita está tan confundido el rebaño, imagínense, más adelante estará peor cada día. Pero aquí dice, pero tú, un contraste en lo que viene diciendo la palabra, ahí la palabra es nepalios, pero tú es un adjetivo, y es como si dijera, en cambio tú, estamos hablando de la palabra aquí. Entonces, a diferencia de tantas tonterías, de la falsa predicación, de algo superficial, sé sobrio en todo. En otras palabras, sé ecuánime, sé consciente, ten autocontrol de ti mismo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Mira lo que dice ahí, cumple tu ministerio, lo estuvimos viendo. La demanda es mucha, los peligros son demasiados, la labor es incansable, la obra es inagotable y sus cuidados son interminables. Se necesitan hombres que no solo estén bien informados, sino que estén entregados. Como yo les digo en el seminario, a mí no me interesa hacer grandes títulos de ustedes. Y a mí el nombramiento no me interesa. A mí me gustaría realmente hacer de ti un siervo de Dios. Lo cual, aún así hay pocos, ¿no? No que tengan capacidades personales y no gente profesional en el púlpito. Eso no le interesa al Señor, sino siervos eficaces que estén dispuestos a pagar el costo tal y como dice la Biblia. Y Pablo aquí nos instruye para informarnos acerca del final de su ministerio y de su vida. Y vamos a verla aquí, este texto que leímos en 3 etapas. Hay 3 etapas aquí muy importantes que hay que repasar, el presente, el pasado y el futuro. Hay veces que decimos primeramente el pasado, el presente y el futuro. No, esta vez vamos a ver el presente, el pasado y el futuro. Vamos a ver el presente. Mira, el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mira, comienza con la palabra porque, es una conjunción aquí y se traduce pues ya que, o por consiguiente, o por tanto. Después de todas esas recomendaciones que se han mencionado y se han puesto en las manos de Timoteo, había una buena razón. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice aquí. Y ¿sabes qué? En otras palabras, lo que quiere decir aquí, que yo ya estoy siendo ofrecido. Es lo que significa. Es como decir, como libación. Es como un apropiado derramamiento de su sangre. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Mira, en el Antiguo Testamento, tú recuerdas que empezaba con una libación inicial sobre la cabeza de la víctima. Los sacerdotes echaban esa libación en la cabeza de la víctima. Cuando se sacrificaba un cordero, la libación consistía en 1/4 de un hin de vino. Un hin es 3.7 litros. Imagínate. Cuando la ofrenda era un carnero, la libación prescrita era 1/3 de un hin, y por un becerro era medio hin. Como este vino se derramaba gradualmente, era una ofrenda y era el acto final de toda la ceremonia sacrificial, y todo esto representaba en forma adecuada la decadencia humana en la vida de Pablo.
el hecho de que estaba presentando su vida a Dios como una ofrenda, no para redimir a nadie, por supuesto nadie puede sustituir la sangre del Cordero, ¿no? De Cristo mismo. Y la idea aquí es de que mientras miraba toda esa carrera de fe, estaba preparado para presentar su vida al Señor de esa forma. Ya estoy para ser sacrificado. Y además este era un motivo para estimular también a Timoteo a la fidelidad. La partida y la bendición final de Pablo es el fin que corona su obra. Es lo que significa aquí. Así como el tiempo de su partida fue indicado a Pedro, que ahorita lo vamos a ver, así Pablo. Mira, vamos a Filipenses, les invito para que vayan a la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 17. Para que te des cuenta que lo viene diciendo desde hace tiempo, antes de que se escribiera Segunda de Timoteo, que fue la última carta, históricamente hablando. Ve lo que dice Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Entonces, todo tenía que llegar a su fin. Igualmente cuando el apóstol dice, y el tiempo de mi partida está llegando. Está otra vez haciendo una profesión de fe prácticamente. La palabra tiempo es la palabra kaipos. Es enteramente adecuada en una conexión porque Pablo está pensando no solamente, escucha esto, no solamente en el momento de su ejecución o de la ejecución, sino que en todo su encarcelamiento final en el que había atravesado. Y además que estaba por terminar, para presentarse después en su ejecución. Así como Pablo sabía cuándo se acercaba el tiempo de su partida, también lo podemos ver en Pedro. También Pedro mencionó algo de esto. Y vayan conmigo a Segunda de Pedro, por favor, en el capítulo 1, versículo 4. Pedro también lo sabía. Mira, aquí dice Segunda de Pedro 1:14, perdón. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Lo estás viendo? Noten aquí que Pedro había experimentado la persecución terrible como nadie, ¿eh? Una persecución por medio de Nerón, y que por esa causa Pedro fue víctima de alguna manera hasta llegar a su propio sacrificio, incluso poco después de escribir esta segunda carta que lleva su nombre. Fue poco después de la segunda carta. Ahora, este tiempo o estación que nuestro texto dice, el tiempo de mi partida, si regresamos a nuestro texto en el versículo 6, el tiempo de mi partida. En el sentido primario de la frase usada en el original se pudiera leer el tiempo de mi desatadura. Así se pudiera también traducir, o de mi relevo. No precisamente expresando la presencia de Timoteo, pero así se traduce. Y uno piensa en desatar, hablando de la desatadura, en desatar las cuerdas o cables de un barco al levar las anclas, ¿no? Y pensando en esto, cuando Pablo dice que el tiempo de su partida está cercano, vemos que esa palabra es un verbo aoristo en tiempo perfecto indicativo, que se tradujo como ha llegado el tiempo, y significa que estaba disponible, que estaba listo para cualquier momento de su partida. Es lo que significa. Es como decir, el tiempo ya está aquí. Ha llegado el momento de levar anclas y desatar las cuerdas de mi propia nave. Pronto el viento le dará en las velas y entonces inmediatamente partirá para llegar al puerto de su eterna bienaventuranza, dice Hendrickson. Me encantó, lo puse aquí, cómo lo interpreta él, ¿no? Levar las anclas y dejar que el viento lo lleve hasta su propia morada, ¿no? Podemos decir nosotros así. Es solamente por fe que se pueden apreciar así las cosas.
así las actuales circunstancias. Igualmente en otros pasajes, el apóstol Pablo habla del fallecimiento del creyente y la ganancia obtenida. Porque para mí, ¿te acuerdas lo que dice Filipenses 1:21? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Ganancia. Y también se acuerdan lo que dice en 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Ahí está. En otros lugares de la Escritura, mira cómo lo llaman. En el Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Estimada. Qué bello, ¿no? Y es también como dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿te acuerdas? Y murió también el rico y fue sepultado. Lucas 16:22. Ahora acompáñenme a Lucas, pero vayan al capítulo 23, por favor. Lucas capítulo 23, 43. Mira lo que dice aquí. Entonces Jesús le dijo, de cierto, nada más hay un desierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravillosa cosa, ¿no? Estar inmediatamente. Y vayan a Juan 14. Miren el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es sin duda un pasaje referente al arrebatamiento de la iglesia, sin duda. Pero cuando Cristo ascendió para estar en la presencia del Padre, Él prepararía un lugar especial para todos aquellos sus hijos, aquellos que profesamos a Cristo como Salvador y Señor. Por eso estas alabanzas también que los hermanos tocaban, ¿no? En presencia, estar de Cristo, imagínate, nada más. Y por supuesto, cuando venga por su iglesia, en el arrebatamiento de su iglesia para estar con Él para toda la eternidad. Así que sea experimentar la muerte física como para llevarnos en el rapto de la iglesia, es tiempo de estar preparados, ¿no? Yo creo que siempre. Levar las anclas y desatar la barcaza para dejarla llevar cuando sea el tiempo convenido. ¿Ya? Cuando sea el momento que Dios haya dispuesto, el tiempo de nuestra partida debe estar preparada siempre. Ya no noten lo que Pablo veía hacia el pasado. Regresamos a nuestro texto. Mira lo que dice en el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mira, cuando el apóstol comienza a decir esto, señala hacia el pasado. He peleado la buena batalla. Él resume su vida como cristiano bajo una especie de simbolismo al decir la buena batalla. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver. Es probablemente hablar de una lucha constante y perseverante que no se puede evitar, ¿eh? Si tú eres un verdadero cristiano, estás peleando, estás luchando constantemente en medio de un mundo impío y maldito. Y en medio de tu propia carne, ¿no? Ahí está el punto. Es como una pelea en el cuadrilátero, ¿no? Una competencia. Y por supuesto es un prodigioso esfuerzo de energía contra el enemigo. Y es buena porque defendemos la fe. Estamos defendiendo. Somos defensores de la fe. Así, por supuesto, Pablo. Y había sido una batalla contra Satanás. En
en el ministerio de Pablo, constantemente, contra principados, ¿te acuerdas lo que decía, lo que escribía, no? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo en lugares celestiales, contra el vicio, la violencia de los judíos, de los paganos, contra el judaísmo, entre los gálatas, contra el fanatismo entre los tesalonicenses, contra las contiendas, contra la fornicación y los litigios entre los corintios, contra el gnosticismo insistente entre efesios y colosenses. Habla de todo eso, de fuera, de dentro, conflictos de dentro, temores y finalmente hasta de falsos hermanos. Pero no menos contra la ley del pecado y la muerte que obraba aún en su propio corazón. Quiero que me acompañes a varios pasajes que veremos donde se encuentran estas luchas, para que te des cuenta y evalúes realmente cómo estaban confeccionadas o estructuradas esas luchas constantes, esas batallas de las que Pablo fue objeto. Pero escuchen, en ningún momento podríamos llamarle jactancia por la situación que él pasó. Vayan primero a 2 de Corintios. En el capítulo 1, versículos del 8 al 10. 2 de Corintios 1, del 8 al 10. Mira lo que dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Tremendo, mira, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos liberará de tan grande muerte, de tan gran muerte. Tremendo. Vean las luchas nada más ahí. Vete al capítulo 6, aquí también de 2 de Corintios. Miren el versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas ya aquí que vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. ¡Qué maravilla! Mira nada más. Esta es una batalla constante en nuestras luchas. Todos los días. Todo ministro y todo hermano consagrado pasa esto. Toda vida pura, obediente y fiel se enfrenta a esto y demás. Y aquí no cabe ninguna queja, ningún autocompadecimiento de ninguna naturaleza. No, las quejas las recibe cualquier institución humanista. Aquí no hay quejas. Aquí te aguantas y sigues, ¿no? Te sacudes y sigues caminando. Mira cómo continúa Pablo dándonos historia de esas batallas que parecían interminables día con día. Vayan por favor al capítulo 11 también aquí, 2 de Corintios 11. Si son ministros, mira lo que dice aquí. ¿Son ministros de Cristo? Como diciendo, estás dispuesto a enfrentarte a esto, ¿no?
Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotados con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y mira, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Mira, no importaba nada más que le importaban sus iglesias. Bueno, la iglesia de Cristo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Ahí está. Nota eso, nota esa batalla incansante. Al final pudiéramos decir que Pablo llega a la meta triunfalmente, enfrentó todos estos aspectos y todas esas batallas y todas esas luchas, y tú te quejas por cualquier cosa, ¿no? Y lo digo por mí. Nos quejamos por cualquier cosa. No, hasta hay quien se indigna, ¿no? Por cualquier tontería. No entiendo. Nota esa batalla incesante. Por eso Pablo dice al final, he peleado la buena batalla. Ese es todo esto que estamos leyendo. Ahí está la batalla. Claro que aunque Pablo todavía no había llegado al patíbulo, podría enfrentar otras más, ¿no? Poquito antes, ¿no? No obstante, ahí permaneció. Cuando la muerte está muy cerca y es inminente, es fácil hablar de todo, ¿no? Es más, también hay quien se jacta de su preparación profesional, de sus estudios, su egoteca, ¿no? Ya no digo ahí su egoteca. Esa es su egoteca. Les encanta. Se pavonean en todo lo que han sido preparados, en todas sus carreras, en todo lo que han hecho. Ay, sí, como si llegáramos y dijéramos, eres grandioso. Qué grandiosos somos. Cuando la muerte está cerca, la gente habla de sus logros, de sus triunfos, de sus méritos, ¿no es cierto? El hombre quiere siempre levantarse de que nadie lo mencione. Por eso decimos, tú te tiras para que te levanten, ¿no? Pero los cristianos le damos la gloria a Dios. Eso es lo más importante y debe ser en tu vida, porque nada ha sido en nuestras fuerzas. El que se gloríese en el Señor. Nuestra vida está escondida en Cristo, de donde también, ¿qué? Esperamos al Salvador. Cuando el apóstol dice, he acabado la carrera, en realidad se trata de una carrera de obstáculos, ¿no? Velo desde ese punto de vista, ¿no? Pablo está familiarizado con las Olimpiadas. ¿Qué obstáculos, no? Han de ser esos. Ahí está. Pero los obstáculos que encontró fueron de todo tipo y los más difíciles que se puedan encontrar. Desde esperar en Jerusalén que lo apoyaran en su ministerio también a los gentiles. Vean Gálatas, por favor, aquí. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mira, él fue enviado a predicar a los gentiles inicialmente, debes saberlo, toda Biblia lo dice, pero nunca encontró apoyo de parte de ellos. Otro obstáculo que muchos sabemos es también acerca de la carrera contra los judaizantes.
Los judaizantes estaban encima ahí en las iglesias. Y en la cita que les voy a dar fue precisamente la lucha para que entendieran que ellos habían sido liberados del yugo de esa esclavitud, hablando de la circuncisión. Eso eran los judaizantes. Vayan al capítulo 5. Mira lo que dice aquí, 5:6, Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ahí está el punto. ¿Quién te puede obstaculizar para no obedecer a Cristo? ¿Echarle la culpa a otros? Para nada. ¿O se establezcan otras cosas que no estás de acuerdo? Mira, no te obstaculiza para crecer. Esta carrera fue demasiado avasallante para el ministerio de Pablo, pero hizo lo que tenía que hacer y habría que enfrentarse a otros obstáculos quizá no menos altos que estos. Y uno de ellos fue la desobediencia constante que habría que enfrentar. Y ese es el sentir de todo pastor, cuando vemos personas que no están obedeciendo a la verdad. Y eso seguirá por mucho tiempo. La condición humana es terrible. La obstinación es terrible y difícil de controlar, ¿no es cierto? Bueno, yo no lo voy a controlar. Solamente el Espíritu de Dios es el que va a hacer la obra en ti. Y si el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti, pues gloria a Dios. Y si no, bueno, pues allá tú, ¿no es cierto? Mira lo que dice Filipenses 2:16. ¿Qué se necesita para eso? Bueno, mira el 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, fíjate lo que dice Pablo, en el día de Cristo, o sea, ya viendo llegar ese momento, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahí está. Es como si estuviera diciéndoles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Corred de tal manera que lo obtengáis. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora bien, al resumir el pasado, Pablo deja finalmente a un lado las metáforas y mira lo que continúa diciendo aquí. He acabado la carrera, ya lo vimos, pero también dice he guardado la fe. ¿Lo estás viendo? Pablo usa aquí no el verbo pulazo, que significa custodiar. Se pudiera escribir más o menos parecido, como un guardián para que nadie se lleve el objeto que se guarda. ¿Me explico? El objeto que se guarda. Aquí realmente sino que es un verbo, y el verbo es tareo, que significa preservar de forma que la fe guardada no va a sufrir ningún tipo de corrupción. Es lo que está diciendo en su interior. Pero aquí en 1 Timoteo 6:12, el sentido probablemente no sea he cumplido mi fidelidad. No, probablemente no sea eso. Ni siquiera significa he mantenido la verdadera doctrina. Ay, sí, ¿no? ¿No? He mantenido la buena doctrina. ¿Sabías? No es eso. Tampoco es eso. Sino más bien en armonía con todo el contexto que estamos viendo aquí, la frase dice, he guardado la fe, significa o se traduce, he retenido mi confianza personal en Dios, mi confianza en todas las promesas cristocéntricas, esperando su regreso, ¿no es cierto? Ese es el punto. ¿Por qué lo digo? Mira, es como si Pablo dijera en voz alta, en la arena espiritual de la vida no solamente he batallado arduamente y corrido lo mejor posible, sino también he sido sostenido hasta el fin por la convicción profundamente arraigada de que recibiré el premio y el glorioso galardón
que me espera. Es lo que está diciendo. Ahí está. Esa es la mejor observación dado el contexto que tenemos aquí. Qué maravilla, ¿no? He guardado la fe. Bueno, vamos a ver el último punto en referencia al final de su ministerio. Vean el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Estás viendo? Mira, lo que estamos viendo en primer lugar, que la frase que leímos, por lo demás, dice en la Reina Valera, ¿no? La mayoría. En realidad, en el original se lee en el futuro. Así lo tienen en algunas, en las Biblias, en la Biblia de las Américas. En el futuro. Y es en realidad lo que Pablo veía llegar. O sea, no se lee por lo demás, más bien dice en el futuro. Una vez considerado el presente inminente que estaba a punto de llevarse a cabo, como era su sacrificio, y habiendo reflexionado sobre el pasado y todo el desarrollo de su ministerio de una manera honorífica, se pudiera decir, era necesario pensar lo que esperaba en el futuro acerca de toda la recompensa de gracia que recibiría. Cuando sabes lo que tienes que suceder, uno piensa en lo que hemos hecho. Como lo dije, esto es inminente. Todos pensamos o pensaríamos lo mismo. El tiempo y esfuerzo que se ha invertido, entonces uno sabe lo que hemos de recibir cuando piensas de una manera espiritual. Este es el proceso de gloria que termina en un galardón final. Es como todo, ¿no? Es como todo. Cuando has hecho un esfuerzo por algo, esperas algo que te recupere o te remunere o te dé algo, ¿no? Es como todo. Y aquí te pongo algunos ejemplos. Si no has invertido el tiempo en lo que verdaderamente vale la pena, ¿estás oyendo lo que te estoy diciendo? Si no has invertido el tiempo en lo que verdaderamente vale la pena, ¿cómo puedes esperar un final feliz y glorioso? Tú dímelo. Queremos recibir buenas cosas sin haber sembrado nunca, ¿no? Queremos alcanzar grandes metas sin haber invertido lo suficiente en lo que se requiere. Queremos llegar a la cima sin habernos esforzado lo suficiente. Es como lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 25, 24, cuando el siervo ha sido negligente en poner a trabajar su talento, y Jesús le dice, ciegas donde no sembraste. ¿Te acuerdas? Y recoges donde no esparciste. Y así somos todos, ¿no? Queremos ver resultados cuando ni siquiera hemos comenzado. Mira, qué chistosos somos, ¿no? Somos pero lindos, ¿verdad? Ponemos un negocio y queremos ver inmediatamente las ganancias, ¿no? Y así, en cuanto a la obra del Señor, queremos ver conversiones inmediatas, discipulado inmediato, obras inmediatas, pastores inmediatos, pues por eso está la obra como está. Entonces, ¿dónde estuvo la inversión de tiempo y esfuerzo? Tú piensa y pensemos en nosotros mismos. ¿En qué momento se invirtió en la preparación, aparte de las luchas, pruebas y padecimientos, para esperar inmediatamente los resultados? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Tal vez perdido, o tal vez sigues perdido. Y de todas maneras quieres las bendiciones de Dios. Mira qué chistoso, ¿no? Ese es el punto. Pablo escribe aquí algunas metáforas incluso para darnos cuenta del proceso en el que todos tenemos que pasar, principalmente en el que esperaba en primer lugar la corona de justicia.
¡Wow! Esto es maravilloso, es como la corona del vencedor en las carreras olímpicas, otra vez. Y tú ves en 2 de Timoteo, vayan allá. Ahí veremos varias de ellas para ilustrar lo que nuestro pasaje nos quiere decir. Vayan por favor a 2 de Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estoy hablando de anécdotas, ilustraciones para fijarnos en lo que Pablo nos quiso decir. Si te fijas bien en este pasaje, en primer lugar tú puedes ver a un soldado y todo lo que tiene que hacer en sus prácticas o en sus prácticas de guerra para hacer frente al enemigo, ¿no? ¿Es necesario? Claro que sí. Los levantan pero tempranísimo a darle, ¿no? Bueno, se supone que debe ser así. El soldado no debe ceder nunca a enredarse en los negocios de la vida. Esto no es su llamado y por lo tanto no funcionaría correctamente para hacer frente. Sin embargo, si ha sido bien entrenado, bien entrenado en todo tipo de formación. ¿Formación en qué? En su carácter, en su disciplina, en su fidelidad, para saber estar al frente. Primero saberse evaluar quién es Él, cómo es Él y para qué es Él. Y en primer lugar, y por supuesto para no claudicar nunca y para agradar a su superior o a su patria, ¿no? En segundo lugar, tú puedes ver otra metáfora, y ahí mismo seguimos en el 2:5. Mira, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Lo estás viendo? En segundo lugar, analiza la analogía de un atleta. Alguien que parece simplemente competir y se acabó, ¿no? Y como salga, al cabo tiene que competir, ¿no? Pero detrás de todo eso hay un trabajo de esfuerzo y de dedicación que no se ve a primera vista. Ellos tienen entrenamientos de muchas horas al día. Y sin duda entrenan con el propósito de llegar a la meta. Nadie practica o entrena si no tiene en su mente o si no tiene su mirada en el galardón o en su premio o en la meta o en la corona o en la guirnalda, hablando de los olímpicos de aquella época, ¿no? Pablo tenía eso en mente constantemente. Vayan conmigo a 1 Timoteo, por favor. Tengo que ilustrar bien esto, a que entendamos bien lo que nos quiere decir Pablo. 1 de Corintios, eres primera. 1 de Corintios. 1 de Corintios. 9. 24. Mira lo que dice aquí Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Sin duda Pablo estaba familiarizado con esta analogía, por supuesto. Así como él estaba pasando por por la situación que estamos viendo, uno debe de tener siempre en mente hasta dónde queremos llegar. Y si nosotros tenemos en mente llegar a la meta, pues uno quiere llevarse principalmente el premio, ¿no? Todos nosotros estamos en la misma carrera. Todos estamos aquí en la misma carrera. Y aunque en las Olimpiadas uno solo se lleva el premio, de todos modos el creyente corre para ganar, para lograr el premio. Claro que en el cristianismo no hay competencias, en el ministerio menos, pero buscamos correr. Es decir, estar en la carrera de la vida para llegar a la meta que finalmente es nuestro premio. Pablo tenía eso en mente constantemente y lo enseñaba para ser consistente de lo que estaba haciendo y de lo que estaba pasando.
No solo hay preparación, ya lo dijimos, hay padecimientos, pero también hay reglas, hay orden. Pero no solamente es de los ministros o de los pastores, de todo cristiano. Una vez que somos cristianos, obedecemos a nuestro Salvador, sometiéndonos a todos sus mandamientos. Entonces, ¿para qué estamos aquí, no? ¿Qué caso tiene, no? Los hombres luchan para tener una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Por eso dice en 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, así como él no participaba en nada o para dar golpes al aire, así nosotros no estamos llevando a cabo todo el proceso de crecimiento para llegar a ningún lado. La tercera analogía que Pablo usa, mira por favor, otra vez regresamos a 2 de Timoteo. Vayan por favor un poquito allá, pero vayan en el capítulo 2, versículo 6. Estábamos viendo ese pasaje, pero nos faltaba la del labrador. Mira lo que dice en el 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí está el labrador. Mira, este es el estado más similar al que queremos señalar. El labrador, para comenzar, ni siquiera es dueño de donde está sembrando, ¿no? Nada. O del campo donde trabaja. Pero es una persona responsable, cuando menos debe de ser así, responsable, que lo único que desea es que su trabajo se vea recompensado al final del día, a ver la cosecha de lo que ha participado. El labrador trabaja hasta quedar exhausto, trabaja de sol a sol, como decíamos, ¿no es cierto? Con todo tipo de padecimientos, no importando la condición personal, no importando ni siquiera sus propios padecimientos y ni siquiera sus propias cosas personales. Su único objetivo es trabajar en el campo para dar un resultado verdaderamente que tenga que cumplir. Y así es en el ministerio. Y eso es lo que Pablo nos dejó señalado aquí con Timoteo. Y esto es lo que así es en cualquier cristiano. El ministerio, por supuesto, es más demandante, ¿no? Uno tiene que dejar su vida aquí. Es la verdad. Uno desea que la obra del Señor realmente esté siendo fructífera, ¿no es cierto? Al menos yo quiero, yo deseo, yo pienso que hay frutos en ustedes. Y si no lo hay, pues ustedes son los que se lo pierden. Punto. Pablo esperaba aquí, regresando a nuestro texto, la corona de justicia. Es como decir una corona justamente otorgada al justo. Eso es lo que significa. Surge de la justicia. Esto es el premio, es en reconocimiento de la justicia obrada en Pablo. El apóstol continúa en nuestro texto, la cual, dice aquí, me dará el Señor juez justo en aquel día. El Señor y juez es Cristo Jesús. Y este juez o árbitro respeta las reglas del juego, las reglas o la estructura o las reglas de todo tipo que Él mismo ha establecido. Por supuesto, ¿no? Él es el juez justo, que en aquel notable día nos dará. Este juez justo, dice Pablo, me dará la corona en aquel día. El día de las recompensas finales ante el tribunal de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Recuerda que la semana pasada estuvimos hablando de la manifestación y en su reino, ¿te acuerdas? De su manifestación, o sea, de su aparición para estar en su reino. Así que cuando Cristo se ha manifestado, entonces estaremos delante de su presencia, primeramente cuando Cristo venga por su iglesia, para luego estar en su reino milenial. Se los dije la vez pasada. Y cuando estemos en el tribunal de Cristo, mira, cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y cuando una vez que hayamos pasado por esto, Él nos aprobará. Mira,
y será en su manifestación en su reino, que será lo que dice aquí en aquel día. Dice Romanos 14:10 que todos compadeceremos, todos, ninguno se va a salvar de comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí el juez justo nos dará lo que no merecemos. No lo merecemos. Quiero que vayas a un pasaje que hace tiempo estuvimos estudiando y aquí di una charla de eso. Y escudriñamos un poco el texto al respecto. Y quiero que vayas a ese pasaje, por favor, 1 Corintios. Otra vez, si te traigo así es porque quiero que estés bien despierto. Para ver si entendemos este concepto. Y cómo y de qué calidad nuestras obras van a dar buenas cuentas delante de nuestro Señor Jesucristo. Mira, capítulo 3:12, 1 Corintios 3:12. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mira, nota, desde el versículo 12 hace referencia de edificar sobre dos fundamentos, dos elementos básicamente, dos categorías de grupos, yo se los dije, para saber en cuál encajamos. La primera es oro, plata y piedras preciosas, ¿te acuerdas? Y la otra, la segunda es madera, heno y hojarasca. Representan con la misma claridad materiales de mala calidad. Los primeros son de buena calidad, los segundos son de mala calidad. Los galardones o la corona que vayamos a recibir debe ser en base al trabajo que hicimos para Él. Y la obra que cada cristiano desarrolla. Cada cristiano edifica con cierta clase de materiales, pero Dios quiere que edifiquemos y construyamos con los mejores materiales que Él nos ha otorgado. Porque son solo los mejores materiales dignos de Él, ¿o no? Ahí está. Y son los más eficaces y los que permanecerán. Los otros, con el fuego será probado, madera, heno y hojarasca, el fuego la va a desaparecer, ¿no es cierto? Sin embargo, solo el Señor determina cuáles son los trabajos de alta calidad y cuáles son los de pobre calidad. Este es un punto central de todo lo que viene diciendo Pablo en nuestro texto. Él dice en nuestro texto que no solo le está guardada la corona de justicia, que le dará el Señor juez justo a él, sino también, noten ahí, a todos los que aman su venida. ¿Lo estás viendo en el 8? Todos los que aman su venida, literalmente dice a los que hayan amado su manifestación. Pablo no les dice los que hayan sido temerosos, ni tampoco dice los que hayan amado, tampoco dice los que hayan dado mucha ofrenda, ¿no? Ni siquiera dice a los que hayan sido fieles en venir a la iglesia, aunque es parte de, ¿no? No, la manifestación futura del Señor, los fieles siervos de Cristo no tienen nada que temer por la venida de Jesús, del juez, sino suspirar con amor y esperanza aquel día cuando estemos en su presencia y podamos dar buenas cuentas de tu vida y la mía. Si no es así, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a ofrecer? Si eres creyente, entonces, construye con los materiales correctos y se acaba la duda, ¿no? Mira, te quiero llevar a Santiago, ni modo, hay varios pasajes que hay que ver y ya voy a acabar. No te mortifiques, no importa que llegues tarde a la cita, esto es principalmente para ti y para mí y esto es lo importante, más importante que todo lo demás. Santiago,
Ve a Santiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Wow. Vete a Primera de Pedro, por favor, adelantito. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Lo estás viendo? ¿Y te acuerdas lo que dice Apocalipsis 2:10? Por fin cito Apocalipsis. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos fuera de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Lo que me importa más es la frase final. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué? Yo te daré la corona de la vida. Es lo mismo que la corona de justicia. De cuántas cosas el cristiano va a perderse por no hacer la voluntad de Dios y no específicamente por su asistencia, por todo lo demás que también es parte de la mayordomía, si tú quieres verlo así. Pero es necesario desarrollar ciertos mandatos que Cristo estableció. ¿Tú no tienes idea de lo que se tiene que hacer o qué? Primeramente hay que testificar si no tienes nada que compartir. En segundo lugar, cuando menos tienes que evangelizar o llevar el mensaje de salvación a alguien. En tercer lugar, tienes que hacer discípulos a todas las naciones. A mí mi maestro me preguntaba, ¿dónde están tus discípulos? ¿Dónde están los que has ganado para Cristo? Y lo mismo te pregunto yo a ti. ¿Dónde están? ¿A quiénes les has hablado de Cristo? ¿A quiénes han aceptado a Cristo o recibido a Cristo cuando tú les has testificado? No estoy diciendo que precisamente tenga que ser eso, pero ¿a quiénes les has hablado? Y ya cuando estuve en el ministerio me decían, ¿dónde están tus Timoteos? No, esto es así o mejor, vámonos al mundo, ¿no? Pues ¿para qué tanto? ¿No? ¿Para qué tanto? ¿Qué caso tiene? Así que cuando estemos en su presencia, hermanos, tú y yo llegaremos precisamente completamente transparentes, desnudos, nada se podrá ocultar, nada se podrá oscurecer, porque todo lo que hayas recibido, todo lo que vas a recibir será en lo que hayas desarrollado. La corona de justicia es esa, que solo serán otorgadas a los que tuvieron diligencia y valentía para llevar a cabo lo que tienes que hacer como cristiano. Los creyentes no solamente llegan aquí, se sientan ahí y toman un pan en el momento del break. Los creyentes se ponen a trabajar, o mejor, ni siquiera digas que eres creyente. Así que esto se relaciona también en todo lo que el hombre sembrare, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Tú sabrás qué es lo que estamos haciendo y qué cuentas vamos a dar delante de Cristo, nuestro Salvador, en aquel día glorioso. Yo te pido que inclines tu rostro. Vamos a tener una palabra de oración, por favor.